tardes, estimados alumnos. Vamos a socializar el sílabo de ética profesional. Como tú vas a apreciar, consta pues de una serie de procedimientos, una serie de contenidos, de actividades que nosotros vamos a realizar en este curso. Para empezar, como es lógico, corresponde al quinto año y consta de 3 horas semanales, una de teoría, 2 de práctica. El curso estará a cargo de quien ya habla, el doctor Walter Peláez Amado. Luego, en los aprendizajes esperados y la programación, pasamos nosotros a la descripción de las unidades, que es la parte que más nos interesa en sí. La unidad 1 viene de lo siguiente: las bases sociales y filosóficas de la moral y la ética. Y los objetivos consisten en entender las bases sociales de la moral y la ética, conocer y entender las bases filosóficas de la moral y la ética, distinguir la unidad y diferencia entre moral y ética, las relaciones con la disciplina del conocimiento y las actividades humanas, comprender los problemas teóricos filosóficos de la moral y la ética para aplicarlo a situaciones especiales de la vida del hombre y la sociedad. Acá tenemos ya la estructura, ¿no?, del desarrollo de ese aprendizaje. La primera unidad, bases sociales y filosóficas de la moral y la ética. La moral y ética, conceptos, semejanzas, diferencias. Aquí también hemos integrado el proyecto de responsabilidad social, ¿no?, denominado Programa de Convivencia Armoniosa para promover la salud integral de las familias en tiempos de pandemia. La semana 2 se relaciona con las bases sociales y filosóficas de la moral y la ética, y aquí hablaremos en principio de una breve evolución histórica de la ética, ¿no?, desde el periodo de la sociedad primitiva hasta las épocas actuales. También veremos la relación entre la moral y la ética con las disciplinas humanas y campo de actividad social. Es decir, acá tenemos que ver con la ciencia, con la misma filosofía como tal, con la economía, con la psicología, con la política. Es decir, la ética está pues relacionada con una serie de disciplinas que obviamente van a ser tratados en este contexto. La semana 4 corresponde a la estructura del acto moral, que se entiende por normas morales, juicio moral, justificación de los juicios morales, ¿no? Ya veremos ahí cuáles son los componentes, los fundamentos de todo lo que constituye la estructura del acto moral. La semana 5 corresponde a la evaluación de la unidad. Tengan muy en cuenta eso, ¿no?, porque aquí es donde nosotros vamos a llevar a cabo, digamos, una evaluación de todo lo tratado, de las tareas que se ha dejado, los videos, de todos los materiales que se les ha otorgado. La unidad 2 se denomina bases axiológicas de la moral y la ética: persona, conciencia, acción moral y obligatoriedad. Acá, ¿qué vamos nosotros? Primero, vamos a ver acá nosotros las bases axiológicas de la moral y la ética. ¿Qué se entiende por persona, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo se forma la conciencia? La acción moral y la obligatoriedad. La moral y la ética. ¿Cuáles son los valores éticos fundamentales que forman parte de la escala axiológica del hombre? La semana 7 corresponde a la formación de la persona humana. Interesante acá. ¿Cuáles son los elementos que forman al hombre? ¿Cuáles son los elementos sociales y morales que estructuran nuestra conciencia moral, nuestra estructura? El premio, el castigo, la culpa, el remordimiento, que son elementos que afectan nuestra conciencia.
La semana 8 veremos las condiciones de la responsabilidad moral. ¿Qué entendemos por conciencia moral? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la necesidad? Esos elementos tienen que ser tratados dentro del ámbito de la ética o moral. La semana 9 veremos nosotros lo que es la obligatoriedad moral. ¿Qué entendemos por ella? ¿Qué es el deber moral? ¿Cómo se relaciona la ética con el liderazgo? La conducta ética del emprendedor. En nuestra realidad hay muchos emprendedores, pero ¿cómo es su conducta ética? ¿Solamente buscan la máxima rentabilidad? ¿O qué es lo que buscan ellos? Y la semana 10 viene la evaluación de unidad de todo lo que nosotros hemos logrado estudiar. Por último, la unidad 3. Aquí la unidad tiene que ver con la crisis de valores y la corrupción en el Perú y el mundo. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver nosotros cómo se genera la corrupción en nuestro país y en otras sociedades del mundo. ¿Cómo se entiende el tema de la crisis de valores? ¿Cómo afecta la corrupción en la actividad económica? ¿Cuáles son las motivaciones individuales que conllevan a la corrupción? ¿Qué fallas tiene el Estado en su desarrollo? ¿Qué propone la institución proética, por ejemplo, cuando se trata de entender la corrupción dentro del contexto del Estado y la sociedad? La semana 12 también vamos a ver problemas muy álgidos en la actualidad, como por ejemplo el problema del feminismo, el machismo, la sexualidad infantil, disfunciones, etc. La semana 13 vamos a abordar el tema del aborto, que son dilemas éticos, ¿no? La eutanasia, la biotecnología. Todos esos elementos van a ser tratados en su real dimensión en este. Terminaremos con evaluación. Las técnicas e instrumentos vamos a ver nosotros con la visualización del video con la instrucción docente, lectura de modo de aprendizaje, participación en foro, realización y envío de la tarea y rúbrica, lista de contenidos. En la norma de evaluación, aquí tenemos la base legal. La evaluación del estudiante puede ser de inicio, o sea, de diagnóstica, qué condición llegan ustedes, de proceso formativa o sumativa. En este caso tenemos la modalidad no presencial, donde daremos mayor valoración a la duración del proceso, que consiste en valorar las tareas, la participación en foros, chats, ¿no? Actividades en la responsabilidad social y la investigación formativa, de tal manera que todo esto nos permita, ¿no?, tener los instrumentos de evaluación pertinentes, ¿no? Y acá podemos apreciar nosotros sobre qué fórmula vamos a trabajar para el promedio profesional. No olvide que el sistema de calificación es del 0 al 20. La nota probatoria es 11. Acuérdate que el medio punto, el 0.5, favorece al estudiante. ¿Cómo va a ser la asistencia? La asistencia será en función al ingreso a la plataforma y o a productos académicos virtuales presentados en la semana por parte de los estudiantes. En caso de incumplimiento, en un 30% serán inhabilitados. En caso de estudiante que asuma la modalidad no presencial con módulo autoinstructivo, la asistencia será en función de o a las tareas presentadas. Participar, presentar y sustentar el informe de responsabilidad social. Sobre ello, entonces, para ir finalizando, tenemos la consejería u orientación, ¿no? En este caso, tenemos que nosotros acompañar y monitorear de manera oportuna, digamos, todo lo programado como parte de la experiencia curricular junto con el estudiante como planes de mejora. ¿Qué día usted puede, digamos, consultarme aspectos con respecto al tema? Es el día lunes, ¿no? Todo es virtual, no olvides, de 11 a.m. a 1 p.m. Muy bien.
hemos logrado socializar el sílabo, ya tiene usted las ideas matrices, obviamente que eso tiene que desarrollarse, por supuesto, desmenuzarse, pero usted ya tiene un norte, tiene ya una orientación clave de cómo se va a llevar a cabo el curso. Muy bien, gracias por su atención y seguiremos la próxima semana.